Ahora sí vamos a darle la cordial bienvenida al máster Gustavo Jiménez, como todos los días martes. Él es consultor en comunicación política y con él vamos a hablar sobre el discurso del presidente Guillermo Lasso versus la realidad del país. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y compartir pensamientos y un poco de discernir la actuación política en la cual vivimos, ¿no? Cada día la situación está peor. El presidente de la República ha dicho en la última entrevista que todo este año le ha tocado poner la casa en orden, Gustavo. La casa en orden con una alza de precios de los productos de la canasta básica, la casa en orden con inseguridad en las calles, la casa en orden con muertes en las cárceles. Yo creo que ya pasa los 300 y pico de muertos desde que llegó el presidente Guillermo Lasso dentro de las cárceles. La casa en orden, en los hospitales no hay medicina, no hay médicos despedidos. La casa en orden, las carreteras destrozadas. El discurso del presidente de la República, ¿hasta qué punto puede ser un discurso sincero, Gustavo? Bueno, la casa en orden es una expresión bíblica, partamos por ahí, en la cual defiende más el qué hacer cuando tienes un desorden en tu entorno. En el caso político, la frase se vuelve demagógica, porque ya en lo político, básicamente, poner la casa en orden tiene que ver con la observancia de lo que está sucediendo, en primer lugar. ¿Y qué es lo que la población observa? Que no hay trabajo, observa que hay delincuencia, que su vida está en peligro, observa que su familia puede morir a la entrada de un hospital, o si está dentro del hospital también puede morir porque resulta que no hay medicinas. Entonces poner en orden la casa no solamente es analizar, sino observar. Y en esa observación creo yo que hay demasiada demagogia por parte del presidente al pretender imponer una expresión que no va con el estilo que actualmente se lleva en esta administración. Correcto. Tú has sido muy claro en tu primera intervención, que si tú vas a poner la casa en orden, pues es como cuando estás en tu casa y tus hijos no están cumpliendo con sus tareas y tú tienes que corregirlos. Tú tienes que ponerlos en orden, como decía mi padre en algún momento. Mi padre fue una persona que cuando nos tenía que corregir era severo. Y teníamos que todos, si estábamos de pronto incumpliendo con las reglas, teníamos que cumplirlas. Entonces, el gobierno dice, hemos puesto la casa en orden, pero ese orden es un desorden. Aquí solamente nos venden, por ahí dicen algunos, nos venden humo, o tratan de justificar la incapacidad que no se está cumpliendo. Bueno, también poner la casa en orden tiene que ver con dar un cambio, pero un cambio de golpe, no un cambio paulatino. Hay varios aspectos. Escuchaba hoy al presidente de la República decir que el gran logro de su gobierno en este año ha sido el tema de la vacunación. Yo quiero un poco entrar en la reflexión. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Guillermo Lasso en este año de gobierno que no pudo haber hecho el gobierno del señor Lenín Moreno? ¿Acaso en la transición que hubo entre Moreno y Lasso entró dinero de inversión extranjera como para que él haga este tipo de trabajo, este tipo de exageración? Entonces, en el gobierno de Lenín Moreno se pudo también haber hecho lo mismo, con el mismo financiamiento que tenía el gobierno actualmente, pero la orden seguramente fue mantenerlo hasta que venga el nuevo gobierno para que ese sea el logro y mantener a la población pensando en que ese ha sido un gran logro. Pero la realidad es que no hay tal logro, porque
el porcentaje de los vacunados con la segunda dosis es verdad que es alto, pero el resto de vacunados es bajo, sigue siendo bajo. Y la insistencia del gobierno de vacunarse ya pasa en un último plano, porque la población no lo ve necesario. Entonces vamos a seguir pensando otro año más de que el plan de un gobierno debe ser vacunar a la población, o debe ser mejor cuidar de la seguridad de la población, o debe ser mejor asignar recursos a entidades públicas prioritarias como la salud, como los microempresarios o los empresarios de clase media, que son los que dan trabajo. Porque el gran empresario, si bien es cierto, es un promotor de plazas de trabajo, pero es muy limitado en cuanto a su inversión social. Cosa contraria que vemos, por ejemplo, con el emprendedor, con aquella persona que decide sacar adelante su economía y promoverla a través del empleo masivo. Entonces, yo creo que hay cosas que la población debe un poco analizar. No dejarnos convencer con un pensamiento, una expresión ya pasada de moda. Han pasado ya vamos ya al tercer año ya del tema del COVID. Y pretender que en un año ya nos hemos salvado es una gran mentira, Jaime. Claro, el presidente sigue manteniendo su discurso de la obra más importante que ha hecho su gobierno es la vacunación. Hace pocos días lo entrevistaba en este espacio al asambleísta Luis Almeida, y él nos decía que el tema de la vacunación, incluso ya la compra de las vacunas la dejó hecha el expresidente Moreno, sino que no ejecutaron todo porque Moreno no lo ejecutó. ¿Hasta dónde fue la mezquindad? De acuerdo a lo que nos dice, no lo digo yo, de acuerdo a lo que nos dice Luis Almeida, asambleísta, que lo dijo en este programa, que no se aplicó el plan de vacunación para que Lasso sea el beneficiado de ese plan y que se demuestre el éxito de su gobierno en los primeros 100 días. En un acto deshumano y desleal para la población. ¿Cuánta gente no murió, Jaime? Gustavo, y si esto debería de investigarse. Debería de investigar Fiscalía de oficio. Debería de investigarlo. Porque si se prueba que esto se dio, aquí debería estar preso el señor Moreno, y por qué no ser responsable también el gobierno que entra. Por supuesto, y hay un detalle importante, que el mensaje no solamente se queda aquí. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, Jaime, de ver la entrevista que le hizo un periodista reconocido de la cadena internacional CNN, correcto, José Levi, en su visita por Israel, en la cual el mensaje del presidente al mundo a través de esta gran cadena de noticias es que en Ecuador todo marcha de película. Una de sus principales preguntas era, señor presidente, ¿Ecuador venció la pandemia? Y con el descaro más grande dijo, sí, hemos vencido la pandemia. Perdónenme, ¿acaso no ven las publicaciones de los grandes diarios que dicen que ya están dando un paso atrás en Estados Unidos y potencias parecidas en el tema del COVID? ¿Cómo podemos decirle al mundo que Ecuador es la diferencia cuando las cosas no son así? Decirle al mundo que otro gran logro de este gobierno, Jaime, es es lograr bajar la especulación en las medicinas. Decía el presidente el fin de semana pasada en CNN que él logró bajar un medicamento, uno, de 95 centavos a 5 centavos. Hoy en la mañana, en las supuestas entrevistas que va a hacer ahora los martes, cuando él en campaña dijo que él no iba a hacer entrevistas presidenciales, ahora ya las está dosificando cada semana los martes, ¿no? Y elige sus comunicadores para que le hagan las preguntas acorde a lo que él necesita contestar. Entonces, dice que ya no son 5 centavos, ahora son 2 centavos. Esa respuesta, Jaime, dice mucho ante un titular de un diario que no lo voy a nombrar, en el cual dice: medicinas que otorga el Ministerio de Salud Pública a través de sus hospitales públicos no sirven para nada. Queja de la ciudadanía. Ese es el gran logro de este gobierno, vendernos
la idea de una medicina que no sirve para nada y decirlo al mundo, que es lo peor. Yo creo que dentro del gobierno, no sé si tiene un equipo de asesores en la parte comunicacional, Gustavo, porque se ve mucha ineficiencia. El presidente lanza cualquier cosa en cualquier parte donde tiene que decirle algo a un periodista, como el caso que se dio en Uruguay hace pocos días. Bueno, el presidente ha viajado 12 veces durante estos, creo que en 11 meses viajó 12 veces fuera del país. Y allá en Uruguay un periodista lo aborda, le dice, ¿qué acuerdos llegaron? Bueno, creo que vamos a exportar banano a Uruguay y nosotros vamos a comprar carne, lácteos y leche. Pero miren las cosas que a veces no las entiendo, porque si no estoy preparado, no estoy enterado para responder una pregunta, es preferible, Gustavo, tal vez decirle en este momento no voy a dar entrevista. Sí, o en comunicación lo que se hace también una explicación extendida por escrito o a través de un ministro. Pero en el caso del presidente de la República, creo yo que es un exceso de protagonismo producto de la baja preferencia que está recibiendo. Entonces, los asesores, me imagino externos, no creo que los internos, sino los externos, por los cuales se paga muy bien, por cierto, deben haberle sugerido de que la exposición no la hagan sus ministros, sino él, que es la imagen, para levantar un poco esa... Pero termina metiendo la pata, pues. Después tuvo que retractarse de esas declaraciones, decir que ya no iba a haber importación de leche y de carne. Como se retractó el fin de semana, dijo que gracias al informe diario que le hacía su ministro del Interior, los resultados del decreto del estado de excepción han logrado bajar el índice delictivo y de asesinatos. Y hoy reconoció que sí han bajado, pero que tienen que seguir luchando porque todavía hay escaramuzas. Escaramuzas es un término bastante general, porque ¿acaso ayer no asesinaron a un joven en el Guasmo, a otro joven en el suburbio? ¿Acaso fuera de Guayaquil o en el resto del país no se presentan hechos violentos? Más allá de que sean entre bandas, ponen en peligro a la ciudadanía en general, porque cuando van a asesinar a alguien, sea un delincuente o no, sea que esté involucrado o no, el que va a asesinar va y mata al que está al lado inclusive. Y una bala perdida. Y ha habido casos como el caso de este niño que fue alcanzado por una bala de un policía. Gente inocente. Gente que de alguna manera no tiene nada que ver con esto. Entonces no podemos decir así, suelto de huesos, que las cosas se están manejando con resultados cuando en realidad no hay un objetivo específico, no hay un objetivo claro, Jaime, por parte de este gobierno. Yo le pregunto a usted, se le ha dado la gran disponibilidad a la Policía Nacional de luchar contra la delincuencia. ¿Y quién lucha contra la delincuencia interna dentro de la Policía Nacional? Debería ser el Ministerio del Interior. A la Policía Nacional se le han robado los huevos del águila, como se dice en una frase hay un popular. banner que anda rodando. ¿Verdad? Y yo no hablo solo del reciente... La droga se le han llevado dentro. Se le han llevado de droga. Bodegas. Dinero. Se le han llevado el dinero del seguro social de sus policías. O sea, ¿quién se va a encargar de efectivamente evaluar cómo está nuestra Policía Nacional? Los Estados Unidos le ha dicho al gobierno, dentro de la Policía Nacional hay gente infiltrada con el narcotráfico. ¿Cómo puede la Policía Nacional luchar contra el narcotráfico? ¿Cómo puede la Policía Nacional limpiar esa imagen que está un poco echada a menos? La gente ya siente desconfianza. Gustavo, inclusive. yo creo que si se propone el gobierno hacer algo que en realidad vaya a limpiar la policía, sí lo puede hacer. Yo creo que es fácil, porque todo funcionario público hace una declaración de bienes cuando entra. Yo me imagino que los policías tienen que haber hecho una declaración de bienes. Usted, me imagino que en algún momento alguien le contó o se enteró que hay policías que son millonarios.
que tienen mucho dinero. Hay oficiales de la policía que son millonarios. ¿Y dónde tienen tanta plata? Es un problema de Estado, Jaime. Es un problema de Estado porque la institucionalidad en el país está echada a menos. Hoy en día usted puede ver una Contraloría que no controla nada. Pero cuando quieren perseguir a alguien, sí, lo destruyen. Solo en lo político. Una fiscalía que tampoco hace un control exhaustivo de ese tema específico de la corrupción. Y un Consejo de Participación Ciudadana que ha perdido su poder, en el cual en algún momento en su creación lo que pretendía el gobierno de esa época era empoderar al pueblo para precisamente buscar esos mecanismos que no abran las puertas a las instituciones públicas a caer en la corrupción. Yo recuerdo perfectamente que las veedurías ciudadanas se podían hacer en asesoría con Contraloría y Fiscalía. Y hoy en día no existen las veedurías ciudadanas. ¿Sabe por qué no existen, Gustavo? Perdón que le interrumpa. Porque no quieren darle la razón al gobierno de Correa. En el caso del tema de la crisis que vive en las cárceles del país también, no reviven al Ministerio de Justicia por no darle la razón a Correa. Y es por eso que el país cada día está más destrozado. Bien o mal, en la época de Correa con el Ministerio de Justicia, era otro cantar. Pero para justificar eso y para que la gente crea que todo se hizo mal, dicen, no, es que se pactó con las mafias. Hoy escuchaba en la mañana, Jaime, al presidente en su típica cadena de los martes, decir que hay que sacarse de la mente, le decía a la población, hay que sacarse de la mente ese criterio de que a toda ley hay que reformarla para mejorar la situación de la vida. Y él decía, eso es una equivocación. Entonces usted se ha equivocado 5 veces, señor presidente, porque usted pidió que se reformen 5 leyes. ¿O acaso solamente las leyes que son a conveniencia de gobierno son las que se deben cambiar y no las que el pueblo en realidad necesita? Aquí no hay una ley que proteja a nadie. A nadie. Porque vea usted, Jaime, hoy en día las cortes, los jueces y las leyes están al servicio de la delincuencia. Sin embargo, la población que comete un error o que ha cometido un exabrupto, inmediatamente es sancionada y juzgada. Hace un momento usted rodaba unas imágenes de ese joven estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Medicina, que fue capturado por la Policía Nacional. ¿Cuál será el caso de ese joven? ¿Está preso ese joven? ¿Por qué? ¿Por pedir el derecho a estudiar? Por reclamar sus derechos. Decían hace un momento, leía usted, Jaime, un escrito, que la población es ignorante de la política pública. Sí, el ciudadano a pie no necesita conocer la política pública, necesita resultados. Y los resultados se ven. Los resultados no se anuncian o se promueven como se ha promovido en este gobierno, el crecimiento de la oferta laboral, y no es verdad que ha crecido. No es verdad. Jaime, hay 350.000 nuevos empleos. De acuerdo a lo que dice el presidente de la República, él ha dicho que hay 350.000 nuevos empleos y 750.000 ecuatorianos han salido de la pobreza. Créame lo que causa risa, Gustavo, yo no sé quién lo asesora, por eso es que yo digo, el gobierno no tiene una política de comunicación, lamentablemente tiene personas que son amigas y que les ha dado chance para que se ganen unos chochos, como dice la gente de la esquina de mi barrio, y bueno, pues ahí ve cómo haces para comunicar, o tal vez no se deja asesorar, porque hay personas que a veces, por más que tú quieras asesorar a una persona, a un político, pero el político como que se cree que tiene dinero y poder, entonces él no le hace caso a la gente que lo asesora. Efectivamente, el proceso que todo gobierno debe administrar desde un principio es saberse expresar y saber comunicar los logros. Y yo creo que Guillermo Lasso ha tenido una gran oportunidad de poder hacerlo
pero administra como administraba el banco al cual viene, ¿no? Desde la oficina. Sí. Y cuando sale es solo para la foto. Es lo que yo logro ver. En tema comunicacional, más allá de la foto, es el mensaje que dejas cuando en realidad ese mensaje ha calado en la tranquilidad de la población. Y hace un rato veía en pantalla un escrito precisamente de lo que él expresó en Israel en esta entrevista con CNN, en el cual se culpa, mejor dicho, a los gobiernos anteriores. O sea, ¿hasta cuándo los gobernantes tienen que seguir culpando a los gobiernos anteriores? Por favor, esa es la peor excusa que un gobierno puede tener. Aquí está la cita justamente de lo que dijo Gustavo. Dice, los responsables son los dos gobiernos anteriores. La realidad que he encontrado y la CIDH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores. ¡Qué cinismo! Yo no sé si a veces quiero tildarlo hasta de narcisista al presidente de la República, porque no caben otros términos escuchar todo este tipo de excusas para justificar la incapacidad. Chuta, ya es demasiado. O sea, yo creo que la gente se está cansando de este discurso, Gustavo. Sí, y eso se refleja en la popularidad. Eso se refleja en esas cifras que sobrepasan el 70% y que de alguna manera no solamente es el 70% per se de la impopularidad del gobierno, sino también otro 10 o quizás 15% que no le interesa saber de lo que está pasando en el actual gobierno. Entonces, el porcentaje es muy alto, ¿ya? Y algo que decía hoy en la mañana el presidente de la República, Jaime, que también es importante, él decía que el tema de la seguridad es un plan que él se va a fijar para este año que viene. Pero él le decía al país, pueblo ecuatoriano, el problema de la delincuencia es un problema de todos, en el que todos debemos involucrarnos, decía él. Yo me pregunto, ¿cómo se involucra el ciudadano que tiene miedo de abrir su boca ante la denuncia de aquel que asesinó, de aquel que lo extorsiona, de aquel que lo amenaza, cuando sabe que su vida y la de su familia está en riesgo? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo debemos involucrarnos? ¿Debemos salir entonces con arma en mano? ¿Debemos salir entonces a enfrentarnos a la delincuencia? ¿Eso es lo que el presidente quiere comunicar? Eso evidencia, Jaime, que no hay una claridad en los mensajes del presidente. Es fácil decir, el país lo cambiamos todos. Si así fuera, entonces, ¿para qué tenemos presidente de la República? ¿Para qué tenemos Asamblea Nacional? ¿Para qué tenemos todas las instituciones donde se van el dinero que nos recaudan mes a mes, que nos recaudan en cada cosa que compramos, en cada alimento, en cada medicina? Ese dinero va al Estado y el Estado debe saberlo administrar para poder darnos la tranquilidad. ¿Cómo puede venir inversión extranjera al país si no hay seguridad en este país? Y no hablo de la seguridad productiva, sino de la seguridad interna. Es difícil porque el que va a invertir a un país va a un país seguro. El presidente de la República, cuando estaba en campaña, él decía que en su gobierno iban a venir más de 30.000 millones de dólares en inversión extranjera, pero esos 30.000 millones de dólares creo que no han llegado ni 300. Pero nos venden un discurso de que es el gobierno o el país en este momento es uno de los países más atractivos para negocios. En cada viaje que va el presidente de la República, él dice que quiere tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, pero eso es solamente una retórica de parte del presidente de la República. Ahora, yo le pregunto en la parte comunicacional, que es el tema al cual justamente estamos hablando el día de hoy. ¿Qué pasaría si el gobierno no tuviera los medios aliados, que son los medios tradicionales en este momento? ¿Cómo estaría su popularidad? Porque de alguna manera estos medios tratan de tirarle flores o tratar de ocultar ciertas cosas del gobierno. ¿Qué pasaría en este momento? ¿La popularidad del gobierno tal vez estuviera peor? Yo creo que lo que sostiene o termina un gobierno es precisamente los actuales medios.
en nuestro país, y debo reconocerlo. Mire usted lo que está pasando con un medio específico, que luego de una denuncia intestina entre el presidente y un banquero, propietario, todos sabemos que es propietario del Banco del Pichincho, de un banco y que tiene nexos con este medio, ahora es el gran opositor mediático del gobierno. Entonces, no le queda más al gobierno que aliar o buscar aliados que comuniquen de otra forma cómo se está moviendo la administración de este gobierno. Pero la gente, perdóneme Jaime, y con todo respeto a mis colegas de los medios de comunicación tradicional, la gente casi ya no ve los medios tradicionales, porque la noticia está en primera plana de un móvil. Entonces, cuando yo veo en la televisión que ya se comenzaron a distribuir los medicamentos en X hospital, aquí yo veo 30 o 40 publicaciones que me dicen lo contrario. Entonces, por eso el reflejo del 80% de impopularidad de este gobierno no le ha servido para nada el aliarse con los medios tradicionales. Ayer conversaba yo con Brady Pazmiño, él vive en Nueva York. Ellos están más enterados de la situación del país. Y él me dice, yo solamente veo los titulares de los medios. Dice, yo veo los titulares y ya sé a quién, de qué van a tratar. Y dice, yo cambio, no los veo, dice. Yo siempre me entero de la realidad de lo que pasa a través de los medios digitales como ustedes, me dice. Porque son medios que cuentan la realidad del país y no tienen ustedes contemplación con nadie, le dicen las verdades a todos. Y así debe ser. Por supuesto, mire usted, me llamó mucho la atención, ya les expliqué hace un momento el titular que lanzó un diario muy importante, especialmente de la costa, sobre la medicina que no servía para nada y que estaban dando en los hospitales. Días atrás, otro diario guayaquileño tituló Fondo Monetario Internacional aprueba que el gobierno del Ecuador haga inversión social. ¿Qué titular? ¿Quién gobierna este país? El Fondo Monetario. Eso es lo que me dice ese titular. ¿Y sabe por qué lo hacen, Gustavo? Yo creo, desde mi punto de vista humilde, lo hacen porque se dan cuenta que ya la situación es insostenible en el país. No hay reactivación económica y el presidente en campaña decía que el país iba a andar de buena salud en la parte económica. Y producto de todo esto es la inseguridad que vive el país. No se atacan los problemas sociales que tiene el país. Se sigue sacando el dinero cuando el país necesita reactivarse económicamente, se necesita inversión. Mientras se sigue subiendo la Reserva Monetaria Internacional, acá en el país no hay medicinas en los hospitales. Se sigue sacando a los médicos de los hospitales. Las universidades no tienen recursos para contratar docentes. Ahí vemos ya a los estudiantes que tienen que salir a las calles, que incluso ya hay detenidos producto de lo que pasó ayer en la Universidad de Guayaquil. Otro logro del presidente que ha anunciado con bombos y platillos el tema del famoso crédito al 1%. Yo invito a la población ecuatoriana a ser frontal ante esta gran mentira. ¿Cuántos de ustedes, amigos que son emprendedores, que salen día a día a las calles a tratar de buscar el sustento para sus familias, se ha atrevido a hacer ese crédito y ha tenido éxito? ¿Cuántos? Entonces no es verdad que de esa manera se está ayudando a la población trabajadora. Se está ayudando a un sector, sí, al que cumple con los parámetros para poderle otorgar, pero al verdadero sector emprendedor no se está ayudando. ¿Cómo dice el presidente que ha ayudado a un gran sector de la agricultura a salir adelante? ¿Por qué están caras las papas? ¿Por qué está cara la cebolla? ¿Por qué están caras las verduras? ¿Para pagar el préstamo que les hizo? Ahí está un mensaje mal proyectado también de parte de este gobierno. Algunos de los que defienden al gobierno
todo el alza de los productos de la canasta, culpan a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no tiene nada que ver, muchos productos son nacionales. El aceite tal vez, el aceite más refinado, pero tampoco es para que haya subido tanto. En Perú un aceite vale $2.70, ese aceite de girasol que se compra aquí en este momento en $6 o más de $6. Yo digo, pero ¿cómo puede costar tanto en Perú? No, perdón, acá en Ecuador, ¿cómo puede costar tanto mientras que en Perú es más barato? Hay cosas que no se pueden justificar y no entiendo por qué hay gente que sigue defendiendo al gobierno, aunque ellos están sufriendo las consecuencias de la mala administración que existe. Bueno, eso tiene que ver mucho con la ideología que comparte cada persona. Y lógicamente, pues si yo soy barcelonista, no voy a apoyar a Emelec. Aunque ande mal. Aunque esté mal. Sí, y mucho menos verdad. lo voy a criticar, poniendo como ejemplo a estos dos grandes equipos, ¿no? Pero en todo caso, Jaime, ante la explicación que usted acaba de dar, el problema entre Rusia y Ucrania sí nos ha afectado, pero he ahí el gran logro de los verdaderos empresarios que no necesitan de este gobierno para poder salir adelante. Y voy a poner un ejemplo. El sector del brócoli que se vendía en Rusia no ha quebrado. Buscó otros mercados. Está en China, está en Alemania, está en Italia, se fue a Estados Unidos. Hay mercado. Los camarones. Todo el mundo decía, los camarones se van a ir al piso porque el mayor consumidor de camarón era Rusia. Se están vendiendo en China, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Estados Unidos. O sea, hay mercado. Sí es verdad que Rusia tenía el gran mercado, pero estos productores, estas asociaciones de agricultores, acuicultores, no se quedaron con los brazos cruzados, ni le están pidiendo a la población que se unan a ellos porque el problema es, lo solucionan todos. No, ellos mismos salieron adelante, buscaron la forma, planificaron, hicieron lobbying con sus posibles clientes y lograron el objetivo. Porque esa es la verdadera visión de un buen administrador, no dejar caer su negocio. Y el caso de un gobierno es no dejar caer a un país. Gustavo, ¿qué futuro le espera al país para el próximo año que se viene después del 24 de mayo en el tema del periodo del gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que el pedido de revocatoria del mandato puede significar algo muy importante a mediados de año, del próximo año. Y eso va a definir las políticas del actual gobierno. O cambia su forma de administrar, su actitud frente a las necesidades de la población, o sucumbe en el pedido del propio pueblo que lo eligió. ¿Para quién gobierna Guillermo Lasso? Es difícil diagnosticar eso, Jaime, pero es evidente que los poderes económicos se están beneficiando más que el mismo pueblo. Gracias, Gustavo, por haber participado de este diálogo aquí en este día martes. El próximo martes seguiremos analizando otros temas junto a Gustavo Jiménez aquí en el programa Los Especialistas. Muchas gracias, Jaime. Gracias, amigos y amigas, por este espacio, que es importante que cada uno pueda tener su propio criterio y pueda analizar. Quizás yo esté muy equivocado, quizás usted me dé algo de razón, pero lo importante es que tengamos espacios como estos para poder discernir sobre cada pensamiento que nos lleva a una realidad, la que vivimos día a día. Buen día. Gracias a Gustavo Jiménez, consultor en comunicación política aquí en el programa Los Especialistas. Hemos analizado parte de la entrevista que dio el presidente de la República para la cadena CNN, situaciones que bastante complicada del presidente, se ponen en entredicho en muchos temas, se contradice.